Mucho gusto. Vamos a empezar con nuestra discusión, no sin antes pedirle que tenga a la mano su cafecito para que podamos conversar sobre el sistema de consejos de desarrollo. Para esta sesión, lo vamos a fundamentar en elementos teóricos, que es el sistema de consejos de desarrollo, no solo desde un punto de vista conceptual, sino teóricamente qué le da vida, cuál es la base histórica, por qué surge, por qué hay necesidad de diseñar el sistema de consejos de desarrollo, cuál es el marco legal, y desde esos tres grandes elementos vamos a ir generando algunas críticas que nos van a ayudar a entender, primero, por qué es importante y segundo, por qué debe de fortalecerse. ¿Por qué importa? Empecemos por ahí. ¿Por qué importa estudiar el sistema de consejos de desarrollo? Primero, la gran consideración es porque es el sistema que más inversión pública local maneja. Eso ya nos dice la relevancia local, la relevancia transversal, local, regional, nacional, que tiene, incluso nos habla de la importancia de la ejecución contrastada con el desarrollo. Y un elemento importante dentro de esta cuestión es que también nos habla de la necesidad que existe de poder generar mecanismos de participación. Si hay un elemento democrático que más invierte, debe a su vez ser un elemento que más mecanismos de transparencia tenga, que más mecanismos de participación ciudadana tenga, al menos en teoría, y eso es lo que vamos a ir generando las discusiones. Pero así como es el que más inversión pública local maneja, también es el que más problemas acumula, no por la falta de diagnóstico, sino por la falta de ejecución pertinente y democrática, y lo vamos a ir discutiendo. Partamos de 2026, nuestra realidad más cercana. El sistema de consejos de desarrollo, desde esta lógica, recibe el presupuesto más alto de la historia. Esto también generó algunas discusiones normativas que las vamos a ir viendo más adelante. El presupuesto, digamos, llegó a ascender a 10.803 millones. Lo contradictorio o lo interesante es que en los años anteriores la ejecución no había superado o había superado por muy poco el 50%. Entonces viene la gran paradoja. ¿Se le acumula más recursos porque más se ejecuta o cuál es la razón en sí de poder atribuirle más? Lo interesante de esto es que el sistema como tal sigue creciendo. En la actualidad tenemos más de 9.000 COCODES registrados en los 340 municipios. Ya más adelante iremos viendo cómo se granula el sistema de consejos de desarrollo y que atiende cada uno de los elementos. Lo importante ahorita es entender que es el que más fondos para la ejecución o para la inversión pública local recibe y es quien más problemas acumula. Pero un elemento interesante que nos pone en alerta ciudadana de la importancia que este tenía fue el decreto 7/2025, que después fue vetado por presidencia, pero que marcó un elemento político importante. Iremos particularizándolo más adelante, pero es importante en este punto recordar que era un decreto en donde aparentemente se le buscaba fortalecer las funciones operativas, las funciones administrativas, las funciones de representación, ojo con esto, de representación al sistema de consejos de desarrollo, pero que a criterio de distintos analistas y de distintos estudios no generaba mecanismos de sostenibilidad democrática en términos de transparencia, en términos de ejecución, en términos de acercamiento de la participación. De nuevo, ojo con esta referencia entre representación y participación. Lo digo porque estamos en un proceso de discutir la ciudadanía más allá del voto y entonces es importante entender desde qué punto de vista teórico para luego generar una base pragmática y programática. Y entonces hay un marco teórico que vale la pena discutir. ¿Desde qué teoría entendemos al sistema de consejos de desarrollo? Lo podemos muy bien entender desde una democracia representativa. ¿Qué implica una democracia representativa? Que la participación va a ser sinónimo de elecciones periódicas. De hecho, la democracia representativa, desde un enfoque del sistema de consejos de desarrollo, desde un enfoque local, es altamente criticada porque se le delega el poder
a grupos específicos sin garantizar una incidencia real de la ciudadanía. Hay una simple delegación del poder sin mecanismos de acompañamiento en la cocreación, en la correvisión, en la coejecución. Y entonces viene Patman en 1970 y se complementa con Habermas en 1984 a indicar la necesidad de que la democracia sea en términos de poder delegables, pero también en términos de participación permanentes. Y entonces viene una democracia participativa a recordarnos la importancia que el ciudadano tiene de deliberar y decidir sobre los asuntos que lo afectan. Y entonces el sistema de consejos de desarrollo se reconfigura en términos de un trípode normativo o una trilogía normativa. La discutiremos más adelante y a partir de ahí se intenta acompañar el proceso de discusión y de ejecución. Suena muy interesante en términos teóricos. De hecho, a nivel regional, el sistema de consejos de desarrollo, sentando sus bases en una democracia participativa, es uno de los mejores diseños operativos, jerárquicos y administrativos de la región. El problema es la alta politización. Y eso es lo que quiero que entendamos en el sistema de consejos de desarrollo, que desgranemos, por decirlo de alguna forma. Y entonces viene la democracia participativa a generar mecanismos para la participación, pero Habermas sugiere también una democracia deliberativa para que no solo participe, sino que también sea una democracia deliberada, en donde el debate, en donde el consenso, en donde el ciudadano con voz y voto tenga una participación real. Y desde ese punto de vista, entonces, teórico, es importante también contrastarlo con un punto de vista histórico. ¿Por qué surge el sistema de consejos de desarrollo? Hay una premisa importante y es que muchas veces los grandes cambios institucionales no suceden en tiempos de estabilidad democrática, sino suceden en tiempos de transformación democrática. La transformación por modernización o en este caso la transformación por crisis política. Justamente es lo que ocurre. Ambas tienen sus elementos a considerar cuando un mecanismo, digamos, de modernización institucional sucede por crisis política, implica u obliga a que esos elementos sean primero elementos pertinentes a la realidad. Y fue lo que ocurrió en 1985, cuando justamente en la Constitución se reconoce a los consejos de desarrollo, al menos inicialmente en 3 niveles, nacional, regional y departamental. ¿Por qué sucede de esa forma? Porque lo que se buscaba era generar representación. De nuevo, ojo con ello, representación. Y entonces sucede la necesidad de representar o de identificar a la mayor cantidad de grupos poblacionales según espacios geográficos, según necesidades específicas y traducirlas en una institucionalidad que pudiera responderles. Y entonces viene el sistema de consejos de desarrollo. Digamos, primer elemento, pues cumplido. Ahí es donde comienza a generar una suerte de debilidad porque la modernización, si no viene acompañada de un fortalecimiento institucional e interinstitucional, queda en el vacío. Vienen los acuerdos de paz, el sistema de consejos de desarrollo se identifica justamente como un mecanismo ya no tanto de representación, sino de participación, de descentralización y de reconocimiento de la pluriculturalidad de la población, del país, y comienza a generar entonces acciones para acuerpar y acompañar. Pero no existió necesariamente en ese punto un mecanismo de ampliación de funciones o de instalación de funciones desde un punto de vista normativo. Y entonces se ve la necesidad hasta en 2002 de generar reformas a 3 leyes que vamos a discutir. La ley de descentralización, de pronto y no en ese orden, la ley de consejos de desarrollo y el código municipal. Cada una con una particularidad especial a nivel municipal y una particularidad muy similar a nivel de fortalecimiento. Pero entonces, ¿qué sucedió? Lo interesante de esta evolución histórica es que el sistema de consejos de desarrollo no fue blindado adecuadamente en cuanto a la normativa, no fue blindado en cuanto a la legitimidad, sino más bien abrió las puertas a la politización. En cuanto a la norma llega tarde. Cuando ya el sistema de consejos de desarrollo estaba operando, muchas veces ya desde una lógica clientelar. Llega tarde y la norma per se no logra sanar, digamos, ese clientelismo del cual ya se veía afectado.
Lo vamos a ir discutiendo no necesariamente en esta sesión, sino en las siguientes. Llega tarde también porque no existió un mecanismo de acompañamiento operativo. Dicho de otra forma, al sistema de consejos de desarrollo se le atribuyen las funciones de identificación, intermediación y ejecución de necesidades, pero se contraponen o se contrapusieron con las funciones de un alcalde, se contrapusieron con las funciones de un gobernador departamental, se contrapusieron con las funciones de una sociedad lastimada por un conflicto armado interno y que no terminó de articularse. Se contrapusieron con los intereses de diputados distritales. Entonces, imagínense ustedes, sistema de consejos de desarrollo entra a orbitar dentro de una lógica o dentro de un círculo ya condicionado por estos actores. Ahí viene el desafío de entender cómo opera, cómo funciona, cómo está estructurado, pero cómo opera el sistema de consejos de desarrollo. Y entonces volvemos a repetir, llega 2025 con un decreto que marca una alerta importante, que al final, insisto, fue vetada la ley, pero dejó una marca bastante interesante de analizar en cuanto a por qué importa el sistema de consejos de desarrollo. ¿Por qué importa para el desarrollo democrático o por qué importa para la continuidad político-electoral? Y fue ese segundo elemento el más discutido. Ya hablábamos un poco de que el marco normativo y su reforma llega tarde. No fue posible blindar a un sistema de consejos de desarrollo que ya había sido insertado dentro de una lógica disfuncional. Disfuncional socialmente por la falta de articulación ciudadana. Disfuncional institucionalmente por la falta de coordinación, no dentro del mismo sistema, sino hacia afuera. ¿Cómo coordinar el sistema con un diputado sin contraponer intereses? Díganme ustedes, ¿cómo coordinar funciones con un alcalde municipal sin ver atropellados los intereses municipales con los intereses comunitarios? En teoría no debieran de contraponerse. En la práctica sucede justamente todo lo contrario. Pero repasemos rápidamente el trípode legal, que es importante entenderlo en términos del por qué surge. Viene el decreto 11-2002, la ley de consejos de desarrollo, en donde estructura, le inserta objetivos y permite establecer la médula espinal del sistema de consejos de desarrollo. Esa fue la parte administrativa que dota, digamos, de una descripción funcional y una descripción operativa ya de los 5 niveles. Ya no solo de 3, sino de los 5 niveles del sistema de consejos de desarrollo. Insisto, ya estaba funcionando el sistema de consejos de desarrollo cuando se viene a reestructurar. Eso genera siempre ruido democrático. Y entonces la parte de la ley de consejos de desarrollo es la parte organizativa. Pero luego viene el Código Municipal, en donde se reforma a través del decreto 12-2002 y vincula al Consejo Municipal de Desarrollo con el gobierno local. De nuevo, viene tarde porque ya había una disfuncionalidad entre lo que hacía el Consejo Municipal de Desarrollo y la municipalidad en representación del alcalde. Entonces ahí es donde quiero que vayamos entendiendo un poco cómo la disfuncionalidad sucede por intereses disparejos o por estructuras institucionales también disparejas. Pero el Código Municipal entonces viene a establecer la coordinación como tal. Ya estaba la parte de la estructura, ahora viene la parte operativa, por decirlo de alguna forma, a través del Código Municipal. Pero faltaba un elemento importante, cómo hacer visible la parte orgánica de lo local. ¿Y cuál es la parte orgánica de lo local? La participación ciudadana. Varios de ustedes tienen representación o son líderes comunitarios y ustedes entienden que justamente ser líder no es nada más llamar al voto, es tener una conducta democrática después del voto. Y eso es lo más desafiante para procesos formativos de alto nivel como estos. Eso es lo más desafiante para líderes como ustedes, el poder con la conducta poder demostrar que sí se puede ejercer y vivir la democracia, no solo electoral. Y desde ese enfoque entonces viene la Ley General de Descentralización,
a identificar cómo la participación, la concentración de funciones no podía ser sostenible en el tiempo. Se necesitaba generar un acuerpamiento territorial porque las necesidades no eran concentradas en cascos urbanos, se concentraban en cascos urbanos, cascos urbanos periféricos, cascos rurales periféricos, etcétera. Es decir, había una necesidad generalizada, descentralizada. En consecuencia, se tenía que generar una institucionalidad descentralizada. Entonces, viene la Ley General de Descentralización a recordarnos la importancia de que la democracia es universal, que la institucionalidad tiene la obligación de cumplir con una cobertura universal desde un elemento focalizado. Discutimos un poco, digamos, de por qué el sistema de consejos de desarrollo, pero es importante hacer una rápida anotación en cuanto a los principios rectores. Y por tiempo paso muy rápido esto. El sistema de consejos de desarrollo sienta también sus bases, ya no desde un enfoque conceptual, sino desde un enfoque democrático en la unidad nacional, en reconocer la equidad, en promover la participación, en apostarle a la descentralización, en asegurar una participación real y todo basado en transparencia y rendición de cuentas. El caso de Totonicapán y los 48 cantones es importantísimo y lo invito rápidamente a que lea la lámina, simplemente haciendo esta acotación. ¿Por qué operan adecuadamente el sistema de consejos de desarrollo y los 48 cantones? Porque primero sucedió una articulación social y sobre la articulación social sucedió justamente la instalación del sistema de consejos de desarrollo. Hay un principio fundamental en Estado. La definición del Estado, la necesidad del Estado es para organizar a una sociedad. Ojo, pero cuando ya hay, y no ha funcionado necesariamente, pero sí funciona cuando una sociedad se organiza y en función de la organización requiere a la institucionalidad ciertos mecanismos de representación. Ahí no solo hay representación, sino también hay participación. Eso es un poco lo llamativo de los 48 cantones o del caso de estudio, ¿no? Entonces, el sistema de consejos de desarrollo es democracia participativa real. Ve usted vea que la democracia participativa implica que los ciudadanos propongan y decidan, que las decisiones se implementen, que exista rendición de cuentas, que todos los actores tengan una participación equilibrada, que los planes tengan una orientación presupuestaria. Pero una participación formal es donde hay concentración de poder, es donde las decisiones son predeterminadas, no hay una deliberación espontánea, en donde hay un desequilibrio entre los intereses. Y lo interesante de esto es entonces discutir a razón de todo lo que hemos visto, entender por qué justamente entonces el sistema de consejos de desarrollo hoy se ve altamente eh, en peligro de ejecución y de promover ese desarrollo local. Vea usted la diapositiva desde un punto de vista de ejecución, cómo desde 2019 al 23 venía con una ejecución interesante. Ojo, porque la ejecución no es sinónimo de calidad, pero es un elemento inicial para luego hablar de la calidad. Pero ¿cómo hablar en 2024 y 2025 de ejecución o de calidad si hemos visto primero una reducción en la ejecución? Y eso es interesante entonces. Insisto, ejecución y calidad van muy rápidamente. Un caso para analizar que lo habíamos discutido. ¿Por qué es importante el decreto 2007-2025? Uno de los elementos llamativos que se intentaba provocar con esta reforma es el arrastre automático de saldos. Dicho de forma muy sencilla, esto implicaba que si el Consejo Municipal o el CODEDE no ejecutaba en un año fiscal determinado, lo podía ahorrar y ejecutarlo en el año siguiente, sin necesidad de tener controles o aprobaciones de un Congreso de la República. A criterio de varios analistas, esto era como tener un colchoncito para el año preelectoral o para el año electoral, porque no iba a alcanzar, por decirlo así, la obra en año electoral y se necesitaba tener ese colchoncito para poder inyectar, ejecutar y entonces demostrar aparentemente capacidad política, ¿no? ¿Qué aprendimos hoy? El CISCODE tiene fundamento constitucional.
Descansa sobre tres leyes, no lo olvidemos. Desde la teoría es democracia participativa, no es democracia representativa. Sus principios rectores son determinantes para entenderlos, pero también para criticarlos. En 2024-2025, alerta fundamental para estos ejercicios. ¿Qué vamos a ver en la siguiente sesión? Vamos a particularizar en cómo funciona el Siscode y algunas preguntas para que vayamos discutiéndolas previo a entrar al siguiente módulo es, ¿conoce al COCODE de su comunidad? ¿Sabe quién lo coordina? ¿Ha visto publicadas información presupuestaria sobre el COMUDE? Sería interesante que pueda buscar en el Ministerio de Finanzas la ejecución de su CODEDE en el departamento y ver qué porcentaje es el que lleva